Hola a todos. Soy Pastor Timoteo Otto de la Iglesia Luterana Monte de los Olivos. Bienvenidos a nuestro devocional de la semana. Que Dios les bendiga a todos ustedes y que Dios nos llene de paz mediante su palabra. En los años después de Jesús, no era fácil ser un cristiano, un creyente en Jesús, porque en el Imperio Romano, en aquellos años, la religión cristiana era ilegal. Entonces los creyentes fueron perseguidos fuertemente a veces. A veces eran perseguidos económicamente, a veces no podían adorar al Señor públicamente y tenían que adorar a escondidas. Y en ocasiones también algunos creyentes eran mártires, o sea, fueron matados por su fe en Jesús. Pero en la misma época, tampoco era muy fácil siempre ser un soldado romano, porque ellos tenían que viajar mucho y tenían que moverse mucho, porque les mandaban a diferentes puestos y a diferentes tareas, y no les daban dinero en sus viajes. O sea, ellos tenían de su propia bolsa, tenían que pagar hotel o hospedaje, y muchas veces, casi nunca, tenían dinero para quedarse en hoteles. Entonces ellos dependían de la hospitalidad de las personas y de la generosidad de perfectos extraños muchas veces. Pero también existía una desconfianza entre el pueblo hacia estos soldados romanos. Pero estos soldados romanos aprendían algo muy pronto. Vieron que eran los cristianos que abrían las puertas a ellos y les daban hospedaje. Y eran súper generosos, les daban comida. Entonces, entre ellos siempre decían, si tenemos que viajar, vamos a quedarnos en las casas de los cristianos. Qué curioso, ¿verdad? Esos cristianos enseñando amor a sus enemigos. Qué hermoso, ¿verdad? En el año 200 después de Cristo, una plaga bien fea se fue por todo el Imperio Romano. O sea, muchos se estaban muriendo de esta plaga. Y en esta época entonces, muchos ciudadanos en el Imperio Romano huían de los pueblos y de las ciudades para escaparse de esta enfermedad terrible, y estaban dejando a los enfermos solitos, a morirse solos. Pero luego el emperador romano y las autoridades notaron algo. Ellos vieron que en las comunidades donde vivían más cristianos, la plaga no les afectaba tanto a la gente, y no era tan fuerte. ¿Por qué? Porque los cristianos se quedaban allí para atender a los enfermos y para darles cuidado médico. Se arriesgaban para demostrar amor al pueblo. Interesante, ¿verdad? Mis hermanos, esta pandemia, este tiempo en el cual estamos batallando con este virus, les ha dado a muchas personas motivos de odiar y enojarse. Muchos se estaban quejando de los gobernantes porque no están de acuerdo con ellos. Otros se enojan en la calle porque esta persona no pone su máscara. Otra persona tiene otra opinión y dice, no, es que estás tomando demasiado en serio todo eso. Y hay una desconfianza y muchos se están enojando. El otro día estaba en la tienda y un cliente se enojó con otro porque no llevaba la máscara, y la persona respondió, no, es que yo soy enfermera y estas máscaras no ayudan. La cajera trataba de calmar la situación. También la pandemia nos da oportunidades de demostrar amor. ¿Okay? Podemos ser hacedores de paz. Podemos saludar a la gente en la calle. Podemos ser pacientes cuando vamos a una clínica médica. Podemos darle las gracias a estos doctores y enfermeras. Podemos no quejarnos tanto. Y si no estamos de acuerdo con una opinión de otra persona, podemos expresarnos de una forma respetuosa. Podemos demostrar amor. Una pregunta es, ¿por qué lo haríamos? ¿Por qué no solo pensamos en nosotros? ¿Por qué hasta nos ponemos a arriesgarnos
o en una situación peligrosa para demostrar amor a una persona? La respuesta está en la Biblia. Vamos a escuchar lo que dice del libro de 1 de Juan, capítulo 3. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de la verdad. ¿Por qué amamos a los demás? Mis hermanos, por naturaleza no amamos, somos egoístas. Pero cuando nos arrepentimos de los pecados y ponemos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador, somos diferentes, somos nuevos. En primer lugar, tenemos una paz que no teníamos antes. La paz del perdón de todos nuestros pecados. Tenemos una alegría que no teníamos antes. La alegría de saber que somos salvados de nuestros pecados y de la muerte y del infierno. Salvados por Cristo. También tenemos una esperanza que no teníamos antes. La esperanza de ir al cielo cuando nos moramos. Pero mis hermanos, también somos cambiados. Dios nos ha cambiado. Nos da el deseo y también el poder de amar como Él nos ama, de perdonar como Él nos ha perdonado, de ser pacientes con los demás, así como Dios es demasiado paciente con nosotros, a ser compasivos con los demás, así como Dios siempre se compadece de nosotros. Mis hermanos, tengo dos vasos aquí. Tengo un vaso vacío y un vaso lleno de agua. Así éramos más o menos, así eran nuestros corazones cuando no teníamos fe en Jesús. Nuestros corazones estaban vacíos, no teníamos amor y no teníamos amor que dar a nadie. La Biblia dice que cuando llegamos a la fe en Jesucristo, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. El amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones, entonces nosotros derramamos el amor hacia los demás, demostrando el amor de Dios en las vidas de nuestros hermanos, hermanas y de también perfectos extraños. Hemos sido tocados por Dios. Ahora amamos como Él nos ha amado. Ahora, cuando nos evaluamos bien, a veces nos damos cuenta de que no amamos como debemos de amar. A veces caemos en el pecado de ser egoístas. Cuando esto nos sucede y nos damos cuenta de eso, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues nos arrepentimos y le pedimos a Dios perdón y estamos seguros de este perdón porque el amor de Dios jamás se agota. Y también al recibir este perdón, de nuevo somos fortalecidos y renovados a salir a la calle y también en nuestras casas y demostrar el amor de Dios. Oigan, estamos viviendo en tiempos históricos. Esta pandemia es como ninguna otra, ha cambiado el mundo. Años en el futuro, cuando los estudiantes en las escuelas leen sobre la historia de la pandemia de 2020 y cuando ellos evalúan toda la historia y cómo se comportaba la gente, que ellos digan, los creyentes en Jesús eran diferentes, demostraban amor. Voy a terminar leyendo estas palabras bellas de nuevo. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de la verdad. Que Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas en la fe.